Muy buena tarde, tengan todos ustedes, apreciables estudiantes de la licenciatura en enfermería y de la licenciatura en nutrición. Sean ustedes bienvenidos a esta su cátedra inaugural que lleva por nombre La epidemia de cólera morbus de 1833 en Guadalajara y Autlán, Historia, Biología, Medio Ambiente y Sociedad, a cargo de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora de nuestro centro universitario. A continuación, me voy a permitir presentar a las autoridades que nos acompañan esta tarde en esta reunión. Bienvenida, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora de nuestro centro. Buenas tardes, muchas gracias, maestro Eli. Bienvenido, doctor Carlos Palomera García, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Su audio. Su audio. Muchas gracias, bienvenidos, y sabrán que vamos a tener un rato de interesantes aprendizajes sobre nuestra historia epidemiológica. Gracias. Bienvenida, maestra Cristina González Moya, coordinadora de la licenciatura en nutrición. Muchísimas gracias y doctora, un honor tenerla aquí platicándonos de la historia de la salud y de verdad que para nuestros alumnos será un gran aprendizaje. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra Cristina. Dándole continuidad a nuestro evento, me voy a permitir leer una pequeña reseña. Sabemos que la doctora Lilia Victoria es una institución en la Universidad de Guadalajara, tiene una trayectoria muy grande que podríamos leer y nos llevaría mucho rato leerla, pero ella nos ha indicado solo una parte de la reseña de lo que ha hecho durante su vida académica que me voy a permitir leer. La doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez tiene un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en Sociología por la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara y licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras por la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT en el nivel 1. Tiene la acreditación como perfil PRODEP y es profesor investigador titular C en la Universidad de Guadalajara. La doctora Lilia ha publicado 12 libros, 32 capítulos de libros y 23 artículos en revistas científicas. Actualmente es la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. A continuación nos presentará este importante tema para ambas carreras. Muchas gracias, doctora. Sea bienvenida. Muchísimas gracias por tu amable presentación, maestro Eli Salvador. Buenas tardes, doctor Carlos Palomera, maestra Cristi. Les agradezco mucho la amable invitación que me hicieron para poder compartir esta clase, esta cátedra de bienvenida a los estudiantes de primer ingreso de los programas de enfermería y de nutrición. Como ustedes saben, hemos instituido estas cátedras para darles la bienvenida justamente a los alumnos que inician su formación universitaria en las diferentes carreras. Y hoy me toca darles la bienvenida a través de esta conferencia. Así que me voy a permitir iniciar nuevamente agradeciendo muy afectuosamente a las autoridades del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana su amable invitación. Bueno, como lo mencionaron, el título de este trabajo el día de hoy es una epidemia de cólera, la epidemia de cólera morbus de 1833 en Guadalajara y en Autlán, Historia, Biología, Medio Ambiente y Sociedad. Voy a iniciar mi clase con una cita de un historiador francés, Norbert Baule, que dice sobre las epidemias y lo siguiente. Dice, si comparamos la epidemia a un incendio, analogía que les gusta a los epidemiólogos, entonces la masa humana implicada, la multitud, representa el combustible. La importancia cuantitativa del combustible permite la difusión del microbio.
Desafortunadamente, con la pandemia de COVID-19 nos queda muy clara esta declaración que hace este historiador francés, porque efectivamente, pues la multitud es el combustible para que se reactive los contagios durante las pandemias y epidemias. Bueno, tomando como estudio de caso 2 epidemias de cólera morbus que diezmaron la población tanto en Guadalajara como en Autlán en 1833, quiero puntualizar, y me importa mucho, queridos estudiantes, que quede claro que las pandemias y epidemias, son fenómenos en extremo complejos, muy difíciles a veces de explicar. Lo estamos viviendo ahora. Son fenómenos también multifactoriales, medioambientales y sociales. Es decir, como lo mencioné, dependen de muchos factores, no solamente de la parte eminentemente biológica o anatómica, ¿no? Está relacionado con muchos otros factores que están determinados por los procesos históricos, por supuesto por el medio ambiente y por la sociedad. Voy a comentarles lo que los estudiosos han denominado lo que es la teoría de la transición epidemiológica, porque esta teoría nos ayuda a poner de relieve esa multicausalidad que le estoy hablando de las epidemias y pandemias. Revisemos lo que menciona este mismo historiador francés, Norbert Gaulle, sobre esta teoría de la transición epidemiológica. La primera transición epidemiológica se dio durante el periodo neolítico, es decir, hace unos de 10.000 a 12.000 años. Y se produjo también en ese momento el primer cambio antrópico y por primera vez se va a revolucionar la ecología del planeta. Hace más o menos unos 7.000 años aparecieron los agricultores y con la domesticación de vegetales y animales y la cultura agrícola, a la par que esto permitió que la población creciera porque había más alimento, se modificó también la naturaleza y se abrió por primera vez entonces el camino a los factores ya humanos que ocasionaron el surgimiento de las primeras epidemias en la historia de la humanidad. La revolución agrícola favoreció el paso de microbios de animales domesticados por el hombre y al hombre, es decir, cambiaron, pues, se transmitieron de los animales a los hombres. ¿Qué más ejemplo pueden tener jóvenes que lo que estamos viendo con COVID, que es precisamente el caso, ¿no? Pero bueno, esto surge, como les mencionaba, desde el momento en que surge la domesticación de animales y plantas hace unos 7.000 años. Por eso es muy probable que la población de finales del periodo neolítico, después de que domesticó animales y plantas, haya contraído graves enfermedades infecciosas que eran de origen animal. Son las llamadas zoonosis. Eso me parece que es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Voy a ponerles algunos ejemplos muy rápidamente de estas zoonosis o enfermedades que están ocasionadas por un virus o bacteria que está en el reino animal, normalmente virus, y que pasa a los humanos. Por ejemplo, la tuberculosis, que se propaga a través del ganado. La difteria, por una bacteria que está en las vacas. La sífilis, por una bacteria en el mono. La gripe o virus de la influenza, por virus de pájaros y cerdos. El sarampión, por virus de los perros. El SIDA, por virus del mono. Y la peste, llamada peste negra bubónica, por los roedores salvajes, ¿sí? Cuando brincan los virus, en este caso bacteria, a los humanos se produce. Pero quizá el ejemplo más reciente pues lo tienen ustedes con COVID-19. Bueno, por otra parte, la agricultura necesita sistemas de riego. Entonces, la gestión del agua fue un factor muy importante en la participación de la agricultura y en la aparición de nuevas enfermedades infecciosas. Asunto que es en particular importante para el tema que voy a explicar de las epidemias de cólera. Los primeros agricultores hicieron fosas, estanques, trincheras de distintos tamaños que sirvieron para regar sus cultivos, pero también para usos domésticos.
Entonces las heces de humanos y de animales fueron utilizadas como abono, pero la falta de higiene transformó esos almacenamientos de agua en caldo de cultivo de bacterias como la de la tifoidea o el cólera, y también de virus, y también de vectores microbianos como los zancudos y moscas, que también van a producir diversas enfermedades. Bueno, muy rápidamente, la segunda transición epidemiológica a lo largo de la historia fue la del comercio y la de la guerra, es decir, de actividades humanas que van a favorecer los contagios. Los comerciantes permitieron los contactos entre poblaciones alejadas, y la epidemia de peste negra del siglo VI en Europa, conocida como la plaga justiniana por el emperador Justiniano, es un ejemplo muy claro del rol que jugaron la guerra y el comercio en la propagación de las pandemias y epidemias. La tercera transición epidemiológica se dio a raíz de las conquistas europeas, bueno, por supuesto en América, responsables de una diáspora microbiana casi universal. Esta transición va a anunciar la cuarta transición epidemiológica, que es la que estamos viviendo en este momento, la de la globalización. Nunca como hoy, la pandemia de COVID-19 nos ha quedado claro que la mundialización, la globalización, pues también tiene efectos realmente nefastos para la salud. Quiero hacer un paréntesis y regresar con la tercera transición epidemiológica, que como les dije se dio a raíz de las conquistas europeas, tanto en África como en Europa, como en América, perdón, pero especialmente en América. Hay un historiador que menciona que en ese momento de las conquistas en América por los europeos se dio un concepto que él acuñó que se llama la unidad bacteriana del planeta. Hasta ese momento no se había dado esa unidad porque América no tenía una cantidad de enfermedades que existían en Asia, en África y en Europa, y que las van a traer los conquistadores a América. Bueno, veamos ahora la parte biológica del tema. Por lo que respecta al cólera morbus, como mencioné, la enfermedad surge en la primera transición epidemiológica, y es causada por una bacteria llamada Vibrio cholerae. Voy a mostrarles ahorita en pantalla algunas fotos de esta bacteria, del Vibrio cholerae, que se transmite vía fecal oral, en general a través de agua contaminada, con restos de excremento, y en ocasiones, no sé si la están viendo, la voy a quitar para que continuar con mi exposición. Espero que ya la hayan visto. Y bueno, esta bacteria que están ustedes viendo es una bacteria que produce una infección muy aguda, y como les decía, esta se transmite vía fecal oral, en general a través de agua contaminada con restos de excrementos, y en ocasiones por medio de la ingesta de alimentos que están bien contaminados con heces y con vómitos de enfermo. Es la enfermedad diarreica bacteriana más aguda que se conoce, que se caracteriza por el inicio muy brusco de diarrea acuosa, náuseas y vómitos, y posteriormente la deshidratación rápida, acidosis, colapso circulatorio, hipoglucemia en niños e insuficiencia renal. Y bueno, en los casos graves, este desequilibrio hidroelectrolítico conduce muy rápido a la muerte. Cuando es esta agresión la más grave, puede ocurrir en 24 horas después del contagio, en 8 horas después del contagio, y la tasa de letalidad, es decir, el número de personas que pierden la vida, dividida por las que se contagian de la enfermedad, alcanzaba en épocas históricas hasta el 50%. En este momento, la enfermedad persiste en algunos lugares del planeta, y con un tratamiento adecuado, la letalidad de la enfermedad es del 1%. Bueno, es importante que tengan claro que el único reservorio de esta enfermedad es el hombre. Y por primera vez fue en 1854 cuando el médico inglés John Snow determinó que era el agua contaminada el principal medio de transmisión de dicha enfermedad.
Esto es un pasaje de la historia de la medicina y de la epidemiología muy importante, y fue importantísimo para conocer esta enfermedad. Les recomiendo por ahí que se metan, ahora que los chicos tenemos tanto acceso a los medios electrónicos, y vean la historia de Jon Snow. Y cuando alguno de ustedes tenga la oportunidad de ir a Londres, espero que lo puedan lograr algún día, muy en la parte céntrica de Londres está ubicada una toma de agua, que en ese tiempo era un barrio, un suburbio de Londres, y Jon Snow, que es el padre de la epidemiología, con él surge la epidemiología. A través de un estudio estadístico, epidemiológico, pudo comprobar a las autoridades de Londres que cuando se tomaba agua de esa fuente que estaba contaminada con excretas y estaba ahí el Vibrio cholerae, pues ahí las personas que tomaban agua de esa fuente se contagiaban de la enfermedad. Es una historia fascinante. Entonces él determina que esta enfermedad es hídrica y que es a través del agua contaminada el principal medio de transmisión de dicha enfermedad. Ahorita que estamos viviendo, jóvenes, esta epidemia de COVID, fíjense lo importante que es que la ciencia médica vaya descubriendo y explicando las enfermedades, sus modos de transmisión, sus agentes etiológicos, su terapéutica, en fin. Bueno, sobre esta parte biológica del tema, solamente les voy a mencionar también que fue hasta 1884 cuando el alemán Robert Koch, que lo deben ustedes ubicar, porque también va a descubrir que el agente etiológico de la tuberculosis, pero Koch también identificó en un estudio que estaba haciendo en el norte de África el bacilio curvado o la bacteria curvada que les mostré hace un momentito en una foto llamada Vibrio cholerae, que es la que causa. Obviamente, cuando las epidemias que yo les voy a explicar en este momento, tanto en Guadalajara como Autlán, de cólera morbus, por supuesto que no se conoce nada de la enfermedad. Remota idea tienen. En Europa los médicos están discutiendo, unos dicen es contagiosa, otros dicen no es contagiosa, porque como les dije, fue hasta mediados del siglo XIX que el inglés Jon Snow, padre de la epidemiología, va a explicar cómo se transmite la enfermedad. Bueno, entonces ahora vamos a la parte ya social de este tema. Aun cuando el Vibrio cholerae debió surgir, como dije, desde tiempos remotos, se propaga como pandemia y epidemia hasta el siglo XIX. Esto también es muy interesante, fíjense ustedes, porque se va a mantener contenida. Voy a mostrarles un mapa de cuál fue el hábitat natural por siglos de esta enfermedad, que fue el valle del río Ganges, de donde esta enfermedad duró ahí siglos y va a salir. Espero, nada más díganme, confírmenme que sí están viendo el mapa. ¿Alguien me puede mencionar si lo ven? Sí. Yo sí lo estoy viendo. Sí. Ok, bueno, espero que lo estén viendo. Mire, ahí tienen ustedes, está ubicado el río Ganges. Bueno, solo en los márgenes de este río, que por siglos existe esa bacteria en las aguas de ese río y que enferma a los habitantes de esa parte del planeta. Como con colonia inglesa, los ingleses decían, bueno, en la India hay una enfermedad, una diarrea, una enfermedad diarreica muy fuerte que puede causar la muerte, pero nunca va a salir por siglos, va a estar solo ahí. Sin embargo, va a ser en 1817, cuando por una serie de problemas bélicos con Bangladesh, la enfermedad va a salir por primera vez de su hábitat natural. Voy a quitar el mapa, o bueno, creo que tengo otro mapa. No, nada más este. Ok, voy a quitar el mapa, ya lo vieron, para continuar. Bueno, de esa parte del planeta, la enfermedad va a salir por primera vez en 1817, ¿sí? Eso es como muy, muy interesante. Y va a subir hacia el norte y por problemas bélicos va a llegar un momento en que sube hasta Rusia, ¿sí? Estos son ejércitos rusos que han invadido esas partes. Van a llevar los ejércitos rusos el contagio del cólera
de tal manera que obviamente tarda tiempo en recorrer en ese momento, va a ser hasta 1830, en el invierno, perdón, de 1830, que se presente la primera epidemia de cólera morbus en Moscú. Bueno, de Moscú, la enfermedad va a hacer su recorrido por a partir de entonces, de que sale de la India, la enfermedad del cólera morbus va a recorrer por primera vez todo el planeta, ¿sí? Los epidemiólogos identifican hasta 7 grandes pandemias de cólera a lo largo del siglo XIX. Y los factores que caracterizan la segunda transición epidemiológica, como mencioné, que fueron el comercio y la guerra, fueron los factores que van a permitir la propagación del cólera, van a permitir que el cólera se vaya a diseminar por todo el planeta. Esta enfermedad se le conoció en ese tiempo también como una enfermedad de las arterias comerciales. Bueno, les hago muy rápidamente el recorrido, como les dije. El cólera, fíjense ustedes, jóvenes, ubiquen muy bien, va a llegar a Guadalajara y también a Autlán en el verano de 1833 y forma parte de la segunda pandemia del cólera morbus. Rápidamente, las rutas de propagación desde Río Ganges hasta Guadalajara y Autlán son las siguientes. En 1827, como les dije, va a salir, 17, perdón, va a salir, y esto es muy interesante. Los epidemiólogos dicen que ellos tienen que ser humildes porque a veces no pueden explicar todos estos fenómenos tan complejos, como les decía, ¿sí? ¿Por qué se propagó en ese momento? ¿Por qué tantos siglos estuvo ahí enclaustrada la enfermedad? Bueno, fíjense, a propósito del tema que me importa muchísimo, que tiene que ver, que está relacionado con el medio ambiente, hay unos estudiosos que han estado buscando y han relacionado una serie de cambios y de clima y de lluvias previos a que en 1817 por primera vez saliera el cólera de ese lugar. O sea, que está relacionado también con estos temas de medio ambiente. Y también con un tema fundamental. Algunos historiadores han mencionado que durante ese tiempo, en esos lugares, hubo talas indiscriminadas de bosques y lluvias abundantes, y que fueron muchos factores, la guerra también, lo que va a permitir que el Vibrio cholerae salga de ahí y se lleve por todo el mundo. Entonces, como les dije, fue en 1830 esa epidemia de Moscú. Al siguiente año, fíjense bien, en Moscú, las tropas rusas van a invadir Polonia y las tropas rusas llevan el cólera al norte de Europa. También se está propagando por el sur de Europa, pero no me interesa ahorita nada más que la ruta por la que llegó a Guadalajara y a Autlán. Entonces, de Moscú, las tropas rusas las llevan a Polonia y va a ir por todo el norte de Europa, y va a cruzar a Inglaterra y a Irlanda. Y en 1832, el Vibrio cholerae, la bacteria, va a atravesar el Atlántico en buques de comerciantes y de migrantes que llevaron, el contagio a Canadá. El puerto de Quebec, llega el contagio al puerto de Quebec por primera vez en el continente americano, y de ahí bajó a la costa este de Estados Unidos y va a provocar mortíferas epidemias en Boston, en Nueva York, en Nueva Orleans. Va a entrar también a tierra, pero yo solo les hago el recorrido de los puertos. En los periódicos de la época, recuerdo, es tan interesante que los neoyorquinos decían, bueno, es una enfermedad, no nos va a llegar, cuando ya sabían por la prensa que estaba causando muchas muertes en Europa. O sea, no, esa es una enfermedad de los árabes, de Europa, no nos van a llegar a nosotros. Bueno, llega una epidemia de cólera a Nueva York y causa mortalidad tremenda. Llega a Nueva Orleans, más al sur, y ese punto para nosotros es muy importante, porque de ahí se va a propagar el contagio a nuestro país. ¿Por dónde entró? Por el comercio que había de buques entre Nueva Orleans y Tampico y Campeche, estos dos puertos del Golfo. Y entonces, la entrada de esta
epidemia a nuestro país se va a dar por el mar y posiblemente también por tierra, pero esto es el contagio más importante. Llega a Tampico. De Tampico había rutas de comercio para el occidente de la joven república. De Campeche, bueno, se va a contagiar el sureste, pero el que ahora me está interesando a mí es el que tiene que ver con la ruta de Tampico hacia el occidente. Entonces va a pasar por San Luis Potosí y va a tomar los caminos, las arterias comerciales. Es decir, se van contagiando arrieros, migrantes, viajeros, y van dejando el contagio en cada lugar que van pasando, cuando con las excretas y los vómitos de los enfermos se van contaminando las aguas por las que se abastece. Entonces, finalmente, el cólera entra a Guadalajara por lo que era la ruta comercial que venía de los Altos de Jalisco. Bueno, no les traje mapas de todo, porque además ya me tomé casi media hora y ni siquiera he entrado a lo importante de lo que les quiero comentar, pero bueno, voy a acelerar. Entonces, llega en un momento después, les digo cuál fue la ruta para que llegara a Autlán. Ahorita la quiero dejar como llega por la ruta de los Altos, entra por Tlaquepaque, llega a Guadalajara. Bueno, un paréntesis nada más, antes de continuar con el cólera. Miren, todos los contagios de epidemias, desde la conquista de México Tenochtitlan hasta 1833, nos habían llegado de España vía Puerto de Veracruz, Puebla, México, y luego se extendían. Bueno, una gran historiadora de las epidemias, Elsa Malvido, ella declaró que en el terreno epidemiológico, la independencia de México se firma, estoy hablando de manera simbólica, desde luego, jóvenes, con la epidemia de cólera de 1833, porque es la primera enfermedad que ya no nos llega directamente como pandemia a través de España y el puerto de Veracruz, sino que nos llega de Estados Unidos. Entonces, por primera vez se cambia esta ruta, que tiene que ver también ya con el periodo independiente. En fin, ya no me detengo en eso. En fin, tenemos el cólera ya que llega a Guadalajara y a la capital de Jalisco. El 24 de julio de 1833 se registró la primera víctima con la muerte. No quiere decir que haya sido el primer enfermo, es el primero que tenemos registro, porque acuérdense ustedes que fallan mucho los registros durante las epidemias, más en ese momento. Pero el primer registro que yo me encontré en este estudio es la muerte de Saturnino Jiménez Cabello, un niño de 10 años que vivía en el centro de Guadalajara. Y a partir de ese momento, jóvenes, de que la epidemia entró desde Tampico, luego Guadalajara, ese verano de 1833, durante 3 meses, el cólera va a causar mortíferas epidemias en todo el país. Por eso les quiero mostrar el caso de Autlán, porque para que vean que también llegó a todas las rincones de la joven República Mexicana en ese momento. Esos 3 meses, yo un estudio que hice para Guadalajara lo titulé Un verano mortal, pero se puede aplicar para toda la República. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Yo encontré cuando contaba los decesos de cólera por día, me encontré que el martes 13 de agosto fue el día que murió una mayor cantidad de enfermos en Guadalajara. En ese solo día fueron 238 personas que murieron registradas perfectamente con nombres y apellidos en Guadalajara, que murieron de cólera. Fíjense ustedes, si en este momento que no pase por una epidemia, en un solo día fallecieran 200. Esto está sucediendo en todo el planeta con COVID, pero quiero que lo ubiquen en localidades pequeñas, ¿sí? Porque Guadalajara en ese momento tenía unos 45,000 habitantes más o menos, ¿sí? Entonces, el hecho de que en un solo día murieran 238 personas es un número realmente muy importante, muy grande, ¿sí? Bueno, yo encontré que murieron en Guadalajara en esos meses 3,275 personas. Si en este momento, solo en un mes, por una enfermedad, en una población pequeña de 44,000 habitantes, fallecen
3,000 personas de una enfermedad es muy grave. Pues imagínense, eso acabó con el 73 por 1,000 de la población de Guadalajara, o el 7.3%. Aunque la mortalidad debió ser mayor porque normalmente el subregistro es bajo, y en este caso de la epidemia de cólera en Guadalajara, fíjense ustedes, el párroco del santuario, que eran los que levantaban las actas de defunción, que son las fuentes históricas con las que trabajamos los historiadores para estos estudios, él murió de cólera, así que ya nadie pudo seguir registrando a los que morían de cólera en esa parroquia, de modo que hay un subregistro muy importante. Bueno, una de las estudiosas más importantes del cólera, la doctora Sadik, en un trabajo pues emblemático, muy importante, que ella tituló El cólera y la sociedad en el siglo XIX, menciona que esta enfermedad atacaba a los pobres de una manera especialmente despiadada. Es una enfermedad de la insalubridad, de la miseria, de la pobreza, del desaseo. Estas son características de esta enfermedad. Como en todas las pandemias y epidemias a lo largo de la historia, siempre los más vulnerables de la sociedad, tanto biológicamente como socialmente, como económicamente, pues van a ser los más castigados. Esto está probado. A lo largo de la historia, esto está probado. Eso no quiere decir que no haya personas de otros estratos económicos, sociales más importantes que mueran. No, claro que murió mucha gente, monarcas, políticos, también van a morir de cólera, pero en términos relativos, siempre son los más vulnerables, ya sea biológicamente o social o económicamente. En esta epidemia ustedes lo pueden ver, pues muy vulnerables somos los adultos mayores, ¿sí? Biológicamente, o los que tienen una comorbilidad, lo están aprendiendo ustedes eso. Pues es muy importante conocer cómo se distribuye la edad en la mortalidad por epidemias o por contagio. Bueno, yo encontré que durante la epidemia de cólera de 1833 en Guadalajara, encontré de manera contundente y con datos estadísticos el postulado anterior. Es decir, que las epidemias y pandemias matan en términos relativos más personas pobres, vulnerables que otras. Y yo quiero decirles, jóvenes, en mi trabajo como investigadora, cuando encontré eso, realmente es uno de los momentos, permítanme que se los diga, más luminosos de mi trabajo como historiadora. Si algo a lo mejor está mal que lo diga, pero esto ha sido, yo considero que si hay alguna aportación importante de mi trabajo como historiadora, yo considero que esta ha sido una de las que podrían ser importantes, no lo sé, ya lo dirán los demás. Bueno, en un tiempo en el que, como les dije, se desconoce todo lo sobre la enfermedad, voy a volver sobre el tema, podríamos suponer que todos tenían las mismas condiciones, porque como no se sabe nada, no hay vacuna, no hay nada, entonces todos tienen las mismas condiciones de morir por cólera. Sin embargo, la tasa que encontré por parroquia y por barrios en Guadalajara en 1833 nos deja ver que tenían, como les mencioné, mayores probabilidades de morir de cólera los pobres de los suburbios de la ciudad que los habitantes de los barrios céntricos. Como les dije, por eso considero que este es un momento de los más luminosos de mi trabajo como historiadora de las epidemias. Este enfoque epidemiológico que hice en Guadalajara luego va a ser retomado para algunos estudios en la Ciudad de México. Bueno, les voy a decir los resultados muy rápido. Miren, si los que conozcan Guadalajara, si no les comento, en ese momento estaba dividida en 5 barrios o parroquias muy grandes. Y una de ellas era un barrio de origen indígena, bueno, que estaba ahí antes de que se fundara Guadalajara, en su última sede, que se llama Analco, todavía en la ciudad, si ustedes, espero que la conozcan. Se ubica después de la Plaza de Independencia, el barrio de Analco. Bueno, fíjense bien. Ahí, la tasa de mortalidad que encontré por cólera y en este barrio fue de 120.40 sobre 1,000 habitantes. En cambio, en el barrio céntrico de la ciudad, que es el barrio del Sagrario Metropolitano, si conocen Guadalajara, pues el Sagrario está a un ladito de la catedral, es la parte céntrica en este momento. Fíjense ustedes, ¿por qué la tasa se va a reducir a 46.53 sobre 1,000? Sí, esto es realmente impresionante. Es decir, un habitante
del barrio de origen indígena de Analco tenía muchísimas más probabilidades, casi el doble de contagiarse de cólera que los que vivían en el centro. Estas tasas de mortalidad por parroquia podemos constatarlas porque justamente es en este barrio. No les voy a hablar de los otros barrios, lo estudié para los 5 barrios de la ciudad, las 5 parroquias, no me voy a detener en eso, solo pongo los casos extremos, donde se registró la tasa de mortalidad por barrio más baja y la más alta. La más baja en el centro, la más alta en el barrio de Analco. Bueno, ¿por qué? Porque en estos suburbios de la ciudad viven hacinados los más pobres en condiciones de mayor insalubridad que las que había en el centro, aunque en el centro también por la época se vive en condiciones de insalubridad, pero hay ya una diferencia, ¿sí? Por eso también en el centro están los más privilegiados, tienen una mejor alimentación. No quiere decir que en el centro no hayan muerto personas pobres, también en el barrio céntrico de la ciudad murieron pobres. Esto se los voy a mostrar con un dato más que pude sacar de las actas de defunción, donde se registran los muertos por cólera. Miren, era costumbre en esa época que la iglesia, al llevar a cabo los actos de los servicios fúnebres, cuando morían las personas, anotaran en el acta de defunción, que son, como les dije, los documentos de los que nos servimos los historiadores para hacer este tipo de estudios. Ellos anotaban algo que se llamaba la calidad del entierro y dependía de la cantidad de dinero que pagaban a la iglesia los familiares por los servicios fúnebres. Así que yo encontré que en las 3.037 actas de muerte por cólera en Guadalajara, donde se anotó la calidad del entierro, encontré 5 categorías o niveles. La calidad del entierro era según lo que pagaban los familiares por el entierro. Sabía el más elevado, bueno, no les voy a entrar en detalles, pero se llamaba entierro solemne, y dentro de ese había categorías con cruz alta, con cruz baja, en fin. Bueno, entierro solemne, luego era el que costaba más. Entierro alto, entierro bajo, entierro humilde y entierro de limosna. Este último era cuando los deudos no tenían nada para pagar el entierro. Y resulta que el 99% de los casos de coléricos fueron enterrados de limosna. Esto significa que eran de una pobreza reconocida y extrema, por lo que el párroco podía ofrecer la ceremonia gratis o de limosna, no les cobraba. Se abrió en ese tiempo, y esto se va a repetir. Desafortunadamente, de los datos que tengo de Autlán no tienen todo el detalle de los que encontré para Guadalajara. Para Autlán no tenemos toda esa información histórica, pero sucedía más o menos lo mismo en todas partes, como sucedió ahora que empezó el COVID en Nueva York, por ejemplo. Se abrían fosas comunes y ahí se enterraban a la gran cantidad de enfermos. Y en Guadalajara se abrió un panteón dentro de lo que es hoy este importantísimo Hospital Real de San Miguel de Belén, y el pueblo de Guadalajara lo apodó la Capirotada a ese panteón, por la forma en que eran acomodados los cadáveres en esa fosa común, una capa de cadáveres, otra de cal, otra de cadáveres, que se parece a ese poste que ahora viene con la temporada de Semana Santa, de la Capirotada, donde se acomodan hileras de panes. Bueno, entonces se decían, dicen los historiadores de la época, Luis Pérez Verdía, que se escuchaban los lamentos por las calles de Guadalajara y la gente decía, ya se lo llevan a la Capirota, ya se lo llevan a la fosa común. Quiero mencionarles, estas personas eran como peces, según dice un poema de un poeta italiano, Beggi, quien dedicó unos versos a los fallecidos por la epidemia de cólera en Roma. Y voy a leerles un fragmento del poema. Dice: está después una tercera especie de figuras, otra suerte de muertos que caminan sin velas, sin cajas en la sepultura. Estos somos nosotros, Clementina, que como peces en la pescadería nos arrojan a la fosa común por la mañana.
Estas líneas me recuerdan, vean ustedes, o lo vieron como cuando empezó COVID se abrieron muchas fosas comunes en Nueva York, pero en otras partes también, pues, ¿no? A donde se van a enterrar al principio de la epidemia, ahora se incineran los muertos por el COVID. Bueno, como les mencionaba, por supuesto que personas de estratos económicos altos también morían de cólera, y todos los historiadores siempre mencionamos al eminente jurista tapatío Mariano Otero, que en la segunda pandemia y epidemia de cólera de 1850 murió en la Ciudad de México, se contagió de cólera y era muy joven, apenas de 33 años, se contagió de cólera y murió de cólera en la Ciudad de México, de otro estrato económico más elevado, no sin antes haber hecho una propuesta importantísima, Mariano Otero, pero no me invitaron para hablar sobre cuestiones de derecho, ¿verdad? Sino de enfermedades, así que no le voy a seguir con este ilustre jurista, pero les recomiendo, jóvenes, que por ahí busquen su legado y su historia. Y me quedan, creo que 10 minutos, pero ya, voy a concluir. Nada más, una cosa, por lo que corresponde a la mortalidad por grupos de edad, como sabemos, el cólera va a cobrar su cuota en vida con los más vulnerables en el momento. ¿Quiénes son? Son los infantes, como en las enfermedades diarreicas, infectocontagiosas, van a ser infantes y adultos mayores, aunque los adultos mayores mueren en mayor proporción. Y el cólera, en términos relativos, también mató en mayor proporción a este grupo de edad. Voy a mostrarles muy rápidamente una serie de gráficas para Guadalajara y para Autlán, nada más para que ustedes vean cómo se va a ir desarrollando la enfermedad. Después de ver las gráficas, concluyo mi conferencia. Miren, ahí están viendo la primera gráfica, que son las defunciones durante el epidemia de cólera morbus que yo encontré en Guadalajara. Más o menos lo inicio con el 24 de julio, con la muerte de Saturnino Jiménez Cabello, y van ustedes a ver cómo se eleva, y va a ser, pues como les mencionaba, a mediados de agosto, el pico más alto de la mortalidad, va a ir bajando, pero todavía se va a presentar hasta enero del siguiente año. Bueno, pasamos a la siguiente gráfica. Estas son un dato interesante. Miren, durante las epidemias van a bajar las concepciones y también pues los bautizos, pues lo que impera es la muerte, ¿no? Entonces esta línea que ustedes ven de color, que es color marrón, ¿sí? Son el punto que coincide cuando caen más las concepciones, y me van a preguntar cómo podemos saber los historiadores. Pues es como están registradas las bautizos. Si recorremos la gráfica 9 meses antes, sabemos el momento como de la concepción. Por eso nos podemos meter a estos temas. Claro, acuérdense ustedes, son acercamientos. Nunca podemos tener el absoluto de los datos, pero son acercamientos. Bueno, continuamos con la siguiente gráfica. Aquí está lo que les mencionaba para Guadalajara, precisamente las concepciones. Aquí ven el pico más bajo es agosto, justo cuando la mortalidad estaba muy arriba, como se lo mostré en la otra gráfica. Pasamos a la siguiente gráfica. Miren, el autor de estas gráficas para Autlán es el doctor Juan Luis Arcumanes. Bueno, fue un alumno mío de la licenciatura de Historia, que hace muchos años le propuse que si hacía su tesis de licenciatura sobre 2 epidemias en Autlán, una epidemia de viruela de 1830 y la epidemia de cólera del 33. Así que estas gráficas son de la autoría de él. Y aquí ven ustedes desde enero 25 ya van a registrar en la parroquia de Autlán algunos enfermos de cólera, pero va a ser otra vez julio, aquí está julio, agosto, y en este caso más se va a prolongar hasta septiembre, cuando se eleva la mortalidad, y luego va a caer bruscamente en noviembre. Continuamos con la siguiente. Aquí, bueno, Ale, mi secretaria, que me ayuda tanto, me hizo favor con una foto que yo le mandé, pero la foto no era muy buena de la gráfica, pero ustedes pueden ver las principales poblaciones de la feligresía de Autlán en donde el cólera causó mayores estragos. Obviamente, pues va a ser la cabecera, que es Autlán, y aquí van a estar distinguidas todos los que fallecieron y los de cólera en color rojo o grana. Bueno, fue en Autlán donde más. Luego podemos ver como Ayuquila, un lugar donde murieron también muchos, Amilpa, que es el Chante,
bueno, hay varios amilpas, pero bueno, más o menos se ubican por esa región. Ayutita es otro. Zacapala, bueno, ya Zacapala ya no existe, pero estaba donde está ahora el ingenio. Ubican el ingenio Melchor Ocampo, yendo para el Grullo. Por ahí estaba Zacapala, era un pueblo de origen indígena. Ayuquilla, bueno, es Ayuquila, ¿verdad? Ahora, ahí también hubo una mortalidad importante por cólera, Colomos, Los Guajes, Tortugas, Ayutita, Milpa, Iztlán, Pilas, Rincón de Iztlán, Ahuacapán, Chacala y el Corcovado. Bueno, ahí ustedes ven cómo se va a distribuir por localidad los muertos por cólera. Pasamos a la siguiente. Y aquí tienen para Autlán cómo se distribuyó por grupo de edad, que es un poco lo que les decía. Pues el cólera va a matar mucho más a los infantes de 0 a 4 años, pero también luego va a estar en estos grupos más entre 30 a 40, 40 a 44, porque son los que están en la edad productiva y reproductiva y se contagian. Y también aquí no tanto a los adultos muy mayores, pero en este momento, por la esperanza de vida entre 50 y 54 años, pues ya los podemos considerar como adultos mayores. Ahora, estos cortes tan bruscos por corte de edad tiene que ver también con que muchas veces la gente redondea sus edades. Sí, dicen, pues, hoy pues no me acuerdo, pues como 30, como 40, por eso también se ven estos picos más altos. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí creo que es la última gráfica que les traje, y aquí está la distribución de la mortalidad por causas en la feligresía de Autlán. Como ustedes ven, fue muy alta la mortalidad por cólera. Del total, 49% murió de cólera, 30% de fiebre, eso era lo común, enfermedades infecciosas respiratorias, gastrointestinales que producían fiebres, calenturas, y fue el 30%, el 21% de otras causas de enfermedad. Bueno, todas estas, como les digo, bueno, estoy pensando que hay que promover, publicar la tesis de Juan Luis Argumanis, porque es muy, muy interesante y porque nos da datos exactos de estas dos epidemias en Autlán, de viruela en 1830 y de cólera en el 33. Bueno, concluyo mi participación. Miren, hay dos cosas que les quiero decir. Todas las epidemias y pandemias han dejado grandes enseñanzas a la humanidad. ¿Cuál es la gran enseñanza de las epidemias de cólera? ¿Qué produjeron estas epidemias de cólera en el mundo entero? Pues produjeron que autoridades, población en general, volteara sus ojos a las condiciones de mugre, insalubridad, desaseo, en que se vivía en ese tiempo. Porque la higiene, la salubridad, es una conquista que le costó mucho tiempo. Los griegos la tenían. ¿Recuerdan ustedes cuál es la diosa de la higiene para los griegos? La diosa Higia. Ajá, pero durante la Edad Media esto se va a perder. Y entonces se vivía en condiciones tan insalubres hasta que esto explota con las epidemias de cólera. Y les voy a poner el ejemplo rapidísimo de cómo se trataba el agua y las heces fecales en las grandes ciudades, y concretamente yo estudié para Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. Algo que ustedes van a decir, bueno, en este momento pues no hay problema, pues están el tratamiento por drenaje, agua potable. Bueno, jóvenes, no existe eso en el siglo XIX, ¿sí? Y durante muchos siglos esto no existe, no se conoce, ¿sí? Por eso el cólera va a dejar esa gran enseñanza. Y esa enseñanza fue a golpe de muertes, de contagios, de enfermedad, de sufrimiento, como pasa durante las epidemias y pandemias. Miren, muy rápidamente. Las casas y edificios públicos importantes del centro de Guadalajara, lo más avanzado que tenían era algo que se llamaban pozos negros o fosas negras, claro que no fosas asépticas, eran grandes pozos que hacían en los patios, a donde se arrojaban los desechos y también las heces, que rápidamente contaminaban los mantos freáticos y por lo tanto se contaminaba el agua de donde luego se abastecían. ¿Y cómo se trataban las heces fecales? Bueno, cuando la casa era muy rica tenía esas fosas negras,
Pero en todos los suburbios eso no tenían, porque estaban hacinados y ¿saben cómo se trataban? Todo el día, adentro de las casas, en unos tambos, las familias recopilaban los excrementos. Y luego, a las 7 de la tarde, salían y vaciaban esos botes con excrementos, los vaciaban al cruce de las calles, ¿sí? Y ahí los depositaban de todas las casas. Y entonces a las 7 pasaba un carretón de mulas por las calles de Guadalajara, iba recogiendo los excrementos para llevarlos a tirar. Es decir, no hay drenaje, no hay agua potable y esa va a ser una de las grandes enseñanzas, ¿sí? Las casas, salían de las casas caños con aguas negras, aguas sucias, o el famoso dicho en Europa de la Edad Media de que por las mañanas de las ventanas arrojaban los orines que se habían juntado en la noche, y de ahí el dicho que dice, sin decir agua va, o sea que las arrojaban, y era un tratamiento totalmente insalubre. Bueno, miren, esa enseñanza que dejó el cólera, de decir cómo se vivía en condiciones tan insalubres. Fíjense ustedes, si la primera epidemia fue en 1833, no se va a solucionar en ese momento. Va a haber una segunda pandemia y una segunda epidemia en 1850, que también llega a Autlán, de cólera. No va a ser ya tan fuerte la mortalidad. Pero en Guadalajara la ciudad ha crecido y por lo tanto ha crecido el número de desechos y de excretas y por lo tanto ha crecido la contaminación. Así que fue hasta el porfiriato que se introdujo drenaje en Guadalajara. En fin, concluyo como reflexión final. Quiero decir que el contagio de una epidemia de cólera, de cualquier enfermedad epidémica, puede afectar a cualquiera, pero siempre, como les dije, va a afectar a los más vulnerables. La pobreza material es un factor, pero también puede ser la edad, las comorbilidades, el género o el sexo, el grupo étnico, pero también la desigualdad en que se vive en la sociedad. Ahora bien, que las epidemias del cólera del siglo XIX hayan diezmado a la población fue muy lamentable, pero más lamentable es que en este momento en que se conoce todo sobre la enfermedad, esta enfermedad siga cobrando vidas en el planeta, ¿sí? Y muy lamentable. Solo un ejemplo les voy a poner. En 2010, una epidemia de cólera mató en Haití, uno de los países más pobres, mató 8,053 personas. Esto lo he dicho en otras intervenciones o en mis escritos, esto es inmoral, para la humanidad es inmoral. Que sepamos cómo se cura una enfermedad y que siga matando gente. En los países más pobres, en las peores condiciones, es realmente un crimen de lesa humanidad. En fin. En este momento está muy claro con la epidemia de COVID que el calentamiento global, la deforestación, las agroindustrias, la producción ganadera a gran escala y la pobreza extrema de millones de habitantes en el planeta son el caldo de cultivo perfecto para que surjan nuevas enfermedades, como por ejemplo fue el caso del ébola, fue el caso del SIDA y qué más podemos decir que es el caso claro de COVID-19. Y les quiero decir que la solución a epidemias y pandemias no está solamente en la aplicación de la vacuna. Estamos todos deseando que la gran cantidad de la población esté vacunada. Eso lo deseamos todos, que esté vacunada contra COVID. Lo deseamos enormemente. Pero yo quiero hacer un llamado. Ustedes que son generaciones jóvenes, que acaban de entrar a su carrera de enfermería, de nutrición, que así con el mismo deseo, con la misma fuerza, con la gran necesidad que tenemos de que todas las personas estén vacunadas. Con ese mismo deseo también debemos parar la pérdida de la biodiversidad, porque su cuidado es una forma eficaz de proteger la salud humana. Si no tenemos una naturaleza sana, no va a haber una salud humana.
también, si no tenemos una justicia social, no habrá salud para todos. Y ojalá que les dije, ya se los dije, que con este mismo entusiasmo cuidemos al planeta. Quiero hacerles un comentario del director de la división donde está el departamento, el maestro Enrique Jardel, un gran ecólogo, desde luego, que él dice con todo lo que le hemos hecho al planeta, a la biodiversidad, los humanos estamos como suspendidos, así a punto de caer al abismo, por todo lo que hemos dañado al planeta. Y claro, yo creo que, pues, con todo el conocimiento que él tiene. Pero yo, desde una óptica optimista, la situación es tremenda, pero me quiero mantener optimista. Y ojalá que la pérdida de tantas vidas durante las pandemias, epidemias y endemias en el pasado y en este doloroso presente mueva la conciencia de los más ricos, de los más poderosos, tanto países como personas, para luchar por la salud y el bienestar de la humanidad. Y ustedes, jóvenes, sé que a lo largo de su carrera y cuando sean profesionales, van a luchar por la salud y el bienestar de la humanidad, de la gente con la que ustedes interactúen, de la sociedad en la que ustedes se desarrollen. Bienvenidos a sus carreras. De esta manera quería darles la bienvenida. Los felicito porque no dejan sus estudios. Por favor, aunque las condiciones son difíciles en la educación a distancia, por favor, sigan estudiando. Ustedes lo pueden hacer, lo están haciendo, lo van a lograr. Les deseo el mayor de los éxitos en sus estudios que han iniciado, y a sus autoridades les agradezco enormemente la oportunidad que me dieron para poder dirigir a ustedes estas reflexiones sobre la historia de las epidemias de cólera de 1833 en Guadalajara y en Autlán. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Lilia. Muchas gracias. De esta manera agradecemos la participación de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. En este momento cedo la palabra a la maestra Cristina, doctor Carlos Palomera, para sus comentarios o preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Me permito y lo dejo al final. Bueno, doctora, muy interesante su plática. Si me permite hacer un breve cierre con unos comentarios, después de hacer una revisión de un artículo sobre su ponencia del cólera en 1833, pues me encuentro algunas frases interesantes. Nos dice: un país y sus habitantes evolucionarán muy difícilmente y no podrán construir un futuro mejor si no atienden su historia. Para esto mencionaré una frase conocida por todos, que algunos lo atribuyen al poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás. Hay quien lo atribuye también esta frase al presidente de Argentina, Nicolás Avellaneda. Es quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por si fuera preciso o necesario mencionar la importancia de la interdisciplinariedad, nosotros, ciencias de la salud, con la historia, pues si no conocemos qué pasó en pandemias anteriores, pues no podemos evolucionar, ¿no? Y rescatar vidas, como usted lo menciona en esta ponencia. Hay un artículo titulado Guadalajara en los tiempos de cólera morbus, que entre uno de los autores es Sergio Emilio Prieto Miranda, y él pues tiene demasiadas coincidencias con el COVID-19. Él menciona cómo la falta de medidas sanitarias y de salubridad con las que vivía Guadalajara, pues fue un parteaguas para tanto de diseminación de la enfermedad como de la letalidad de la misma. En aquel tiempo pasó lo mismo que en el 2021 y que en el 2020, ¿no? Se cerraron iglesias, se dejaron de hacer festividades, las autoridades tenían que vigilarnos, que nos laváramos las manos, que es lo mismo, y estoy hablando de
1833 con 2021. Entonces es tan apasionante el rescate de la historia y pues que nosotros, tanto como seres humanos y profesionales de la salud, pues tenemos mucho que hacer. Muchísimas gracias, doctora, y un placer compartir con el doctor Carlos y el maestro Eli. Muchas gracias. Gracias, maestra, muchas gracias. No, pues a mí no me queda más que confirmar el agradecimiento. Hay dos cosas que estoy muy contento de haberla escuchado. Una es de que complemento con los alumnos de nutrición y la semana pasada con los alumnos de enfermería estuvimos hablando sobre las condicionantes, los determinantes sociales de la salud y de las cuales hice mucho énfasis y la OMS hace mucho énfasis de causas de injusticia que pueden ser evitables. Si usted aquí o anillo al dedo de complementar el aspecto. Y pues la otra que me congratulo en que nuestro departamento hubiera participado en que usted por un rato se olvidara de todas las faenas burocráticas y que con la pasión, el gusto, el cariño con lo que comparte estos conocimientos, fue un gustazo haberla escuchado nuevamente en temas que también afortunadamente, como le decía al inicio, también a mí en lo particular me apasionan. Saber un poco de nuestra historia nos ayuda a tratar de enderezar caminos y pues esperamos contar con su apoyo en futuras ocasiones para complementar el currículum de nuestros alumnos de la carrera de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Carlos, gracias a usted y como usted bien lo dijo, no sabe, este pequeño espacio, se los agradezco porque me olvido, me olvido de mi trabajo como rectora con tanta presión, con tanto trabajo y que pues esa es mi vocación importante, la de ser maestra, pero pues ya no lo hago, así que gracias por permitirme este rato de... La vamos a secuestrar para, que dé alguna charla dentro de alguna de las clases de las dos carreras. Aunque sea, secuestramos otra media hora para en el futuro. Con muchísimo gusto, doctor Carlos. Siempre muy agradecida con usted y con maestro Salvador, con la maestra Cristi por su amabilidad para poder estar con los estudiantes de primer ingreso de nutrición y de enfermería. Muchísimas gracias. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Eli. Gracias, Cristi. Hasta la próxima. Chao. Gracias, con esto nos despedimos de este evento. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias. Chao.